Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo debate público. Les invitamos a que compartan con nosotros esta noche durante una hora la tertulia, en la que hay mucho que analizar en este día. Bueno, la verdad es que estando a unos días nada más del inicio de la campaña electoral, el 5 de mayo, y estando a unos días también de esas elecciones, por ejemplo, pues desde luego hay mucha tela que cortar y mucho que contarles. Vamos a empezar inmediatamente presentándoles a nuestros invitados y presentándoles a quien además es candidato por el número 3, si no me equivoco, de Oviedo por la Izquierda, es decir, está dispuesto a sentarse en uno de los sillones del Ayuntamiento ovetense. Es habitual contertulio de esta casa y además, como decíamos, ese número 3 de candidato. Emilio Huerta, Triqui, ¿cómo estás? Bueno, bien, pues un poco metido en la pre-campaña, que estas precampañas suelen ser campañas, salvo lo de pedir el voto. La verdad es que tiene poca diferencia a lo que es la campaña en sí, ¿no? Pues metidos en el ajo y pasaremos a la campaña, pues me parece que es el 6 o el 5 de noche, por la noche, o el 6. Sí. Ya digo, como no se distingue más que por pedir el voto, pues... Ya, la verdad que es un poco extraña esta ley que han hecho sobre... se gasta, sobre todo los dos partidos mayoritarios, que son los que tienen los grandes dineros. Los trucos son... La ley la hacen con suficientes aperturas para hacer las trampas luego. O sea, son leyes muy preparadas para que cada uno gaste lo que tenga, o lo que le den, o lo que los bancos les puedan favorecer, etcétera. Triqui fue secretario general de Comisiones Obreras. No recuerdo si además también tuviste ya un cargo político. ¿Fuiste diputado? Bueno, yo cargo político estuve durante muchos años en el comité central del PC, en el ejecutivo aquí, en el PC en Madrid. Y cuando fundamos Izquierda Unida, que me tocó con Gerardo Iglesias, pues a partir de ahí en los órganos de dirección nacionales y de Asturias de Izquierda Unida. Era la administración, sí. Pero luego yo lo único fui diputado regional. En la primera legislatura. Sonaba, no sí, en la primera legislatura. Bueno, y con nosotros está César Álvarez también, que es periodista, experto sobre todo en lo que tiene que ver con turismo. De vez en cuando, hace mucho que no estaba por aquí, de vez en cuando tenemos el gusto de hablar con él, por ejemplo, para que nos asesore recientemente sobre la Semana Santa Turística Asturiana, ¿no? Para que nos indique un poco qué hacer, dónde ir, etcétera. Pero además ahora pues se incorpora también este día a la tertulia después de algún tiempo, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, César? Muchas gracias, bien. Bueno, por cierto, ya que tenemos a César, ¿cómo ha ido la Semana Santa en cuanto a turismo? Porque a pesar del mal tiempo, bueno, se dice que los hoteles y los centros de turismo rural asturiano estaban al 90%, decían, ¿no? Bueno, ya sabes que yo tengo el defecto de que cuando hablo de turismo desbarro mucho, me disparo, ¿no? Porque es un tema amplísimo. Hay una obsesión por obtener el mayor número posible de turistas o de visitantes. Sobre todo en los medios oficiales y en los medios gestores del turismo institucional se llena la boca de agua diciendo llegaron 25 millones, llegaron 800 millones. No importa el número, lo que importa es la capacidad de gasto. O sea, no la cantidad, sino la calidad. La calidad y la rentabilidad, ¿no? Hay aquí en Oviedo un famoso hotelero, que a mí lo que me importa al final es la caja. Y es verdad, no más que pugnar por la presencia masiva de forasteros, había que procurar que la gente de alguna forma realizara más gasto, incluso que fuera un turismo un poco más cualificado. Bien, dicho esto, en términos generales era lo esperado. Los conflictos que hay en los países árabes, Túnez especialmente, pues han generado una corriente hacia España que antes estaba atenuada. Y esto va a seguir en los próximos meses. Va a seguir en los próximos meses. Entonces, en concreto, ninguna novedad digna de mención, simplemente que se cubrieron los presupuestos más o menos establecidos. No, bien, en términos generales, bien. Bueno. Bien, salvo... repito, que el gasto del turista no estuvo en proporción al número de forasteros, ¿no? Vino gente, pero estamos todos con la mano en el bolsillo y no gastamos. Eso es algo ya aquí sabido, o sea, que no aporto nada nuevo, ¿no? Porque creo que no hay nada que aportar. Bueno, con las cifras del paro que tenemos precisamente en estos días recogidas por la EPA, la encuesta de población activa, la verdad que es normal que el que se decida salir
el que pueda hacer alguna escapada, pues tampoco gaste mucho. Son casi 5 millones de parados. Decía la ministra hace unos días que estaba segura de que no íbamos a llegar a los 5 millones de parados. Y llevaba razón, pero nos han faltado 80.000 personas, ¿eh? Tampoco... Y al paso que vamos, probablemente el mes que viene... Que lleguemos o no todavía no está en manos ni de ella ni podemos saberlo. Pero la cifra es escalofriante. Pero yo aquí, ligándolo un poco a lo que decía César, en cuanto que no debe ser tanto la obsesión de alcanzar unos niveles de turistas, sobre todo las administraciones, de no, hemos mejorado el año anterior y estamos teniendo una buena política, porque efectivamente pasamos de 4 millones a 5, de 5 a 6, etcétera, sin entrar en el fondo en el turismo, en la calidad, en la caja. Aquí, aún siendo esto muy grave, el gran problema que hay es que ninguno de los partidos, yo creo que es consciente, y si lo es, no actúa en consecuencia, que el problema va a ser de tal alcance en largo, en estructural que eso tendría que estar empezando a abordarse y además por los dos grandes partidos como mínimo de tal, e incluso sindicalmente. ¿A dónde voy? El modelo productivo de este país ha quebrado en lo fundamental. No podemos tener ya un modelo donde mantengamos un nivel de empleo en la construcción, porque la construcción es una burbuja, y esa capacidad que tenían no la va a tener ya más, todo lo contrario, va a ser reducida. ¿Y dónde podemos colocar esa cantidad de empleos? Esa cantidad de empleos hay que cambiar, hay que producir otras cuestiones, y ese debate está sin hacer, tendría que haberse empezado, porque para cambiar un modelo de estructura productiva en un país, pues cualquier analista dice entre 10, 15 años o incluso más. No, claro, pero hay que empezar a poner los jalones. Mientras no pongas los jalones, estás perdiendo tiempo. Las cifras efectivamente son escalofriantes, y además hay que partir de que en España, siempre un poco la picaresca, tenemos una serie de mecanismos de blanqueo todavía de datos, que si los metemos aquí, yo estoy convencido que por lo menos un cuarto de millón más de empleos de paro lo habría encima de la mesa ya, ¿no? Porque en estos datos los que hacen cursos, etcétera, no están incluidos. El paro es efectivamente escalofriante. Y yo me temo que la sociedad española no es consciente de la gravedad de la situación. Hay un sociólogo mexicano, no recuerdo ahora su nombre, que dice que cuando en un país el paro alcanza el 20% de la población activa, ese país está expuesto ya a cualquier tipo de revueltas. Lo que ocurre es que en nuestra nación hay una economía sumergida, y hay una serie de subterfugios y de recovecos y de pequeños cauces que, bueno, de alguna forma permite que, de hecho, esta población desocupada no sea tan elevado, ¿no? La gente malvive y, en fin, tira hacia adelante. Pero así todo, este es un problema que habrá que plantear. ¿Cómo? No lo sé. Pero sí las distintas fuerzas políticas, sindicales, empresariales, financieras, tendrán que llegar a un acuerdo en cuestiones básicas, a ver si hay posibilidades de mitigar esto de cara a un futuro más o menos próximo, porque la situación es tremenda. Yo ayer leía, se me ponía la carne de gallina y leía, no me acuerdo en dónde, que en Madrid ya hay niños que pasan hambre. Si esto es cierto, a mí me cuesta creerlo, ¿no? Pero si es cierto, la verdad es que la situación es para no dormir, ¿eh? No sé si seré yo muy trágico al expresarme así, pero... Hoy precisamente hablaban, César, de este asunto de la economía sumergida, porque hoy, este viernes pasado, el Consejo de Ministros aprobaba un plan para aflorar, un decreto para aflorar la economía sumergida, ¿no? Y habla de incrementar las sanciones y de dar cierta amnistía a los que hasta ahora están en esa situación. ¿Se podría realmente, sacando a flote la economía sumergida, decir que España tiene un paro, pues no sé, como el de Alemania, que es 3 veces menor que el de España, un 7%, o no? Más ¿O que no es el para paro, tanto? no, el paro yo creo que sí, el problema está más en lo que César decía. Si no hay un estallido social aquí, una revuelta, porque lo tendría que haber, si no hubiese otro tipo de ingreso, es porque está mitigado efectivamente por ese tipo de economía sumergida. El problema de la economía sumergida fundamentalmente es que sirve para malvivir el trabajador, pero por lo menos se alimenta, no pasa hambre, va mal viviendo, pero también tiene el hándicap que no mete ingresos
a Hacienda. Por lo tanto, es además insolidario con los trabajadores que estamos cotizando, aunque ellos tengan que vivir de algo. Y ahí la mayor insolidaridad viene fundamentalmente por la parte empresarial, que también, al ser pequeño comercio, pequeño empresario, que no tienen créditos y demás, para supervivir en ciertas cuestiones, tienen que cogerse a ello también. Esas personas tampoco quisieran estar en esa situación. Ese es el drama de este país. Entonces, yo estoy de acuerdo, incluso, que aunque tuvieran que hacer una amnistía para decir, partiendo de cero, tal, el problema es que no se va a resolver tan fácil. No se va a resolver tan fácil porque aflorar eso le va a costar. Es decir, si la persona tienes que pagarle la seguridad social, ¿qué rentabilidad va a sacar ese empresario en el sentido de que no tiene para pagar su parte también, porque tendría que pagarle su parte a la seguridad social, no le sale rentabilidad, y si compite al lado con otro que está teniendo las mismas condiciones, es decir, trabajadores camuflados y no pagando, la rentabilidad te baja. Es decir, una bombia, por poner el caso, o un fontanero, me busco y este te lo da a 100 euros la hora esa, pero resulta que hay otro que te baja 90, porque si la cosa ya se pone así, están en la supervivencia. No va a ser fácil, ¿eh? Hay que intentarlo, va a haber un decreto, a ver lo que da de sí, pero... Esta economía sumergida se concreta, se plasma en pequeñas empresas no estructuradas, ¿no? Es un conjunto de pequeños negocios, pequeñas actividades que actúan aisladamente, familiarmente, o sea que en el conjunto nacional no crean una industria debidamente estructurada, debidamente organizada, orquestada, ¿no? Entonces aquí en España era lo que tú decías, hay que apuntar nuevas fuentes de producción, sustituir las clásicas del turismo y luego si quieres hablo sobre esto, las clásicas del turismo y de la construcción, y no sé, arbitrar nuevos sistemas que les hagan competitivos, y no hay otra solución. El problema de España es que no somos competitivos, que la producción nuestra no alcanza los niveles óptimos de remuneración global. Yo no sé, es un tema paliagudo, pero yo creo que más o menos todos somos conscientes de ello, de que aquí hay que crear nuevas alternativas. O sea, que no es una cuestión de una crisis temporal que pasa un tiempo, sino de cambiar estructuras. Eso, aquí estuvimos engañados por la burbuja inmobiliaria, porque lo de siempre, vamos a ver, yo lo decía, incluso hasta en la vía sindical, pues fue pernicioso. ¿Por qué? Tú también, viendo problemas, difícilmente puedes plantearlos cuando abunda pues el trabajo, las horas, el dinero y demás, se mete en una rueda, y mientras eso dure, pues toda la gente me bien. Claro, cuando quiebra ese follón, y analistas extranjeros y del interior venían diciendo que estamos en burbuja, que esto va a quebrar, que esto va a pegar el hechazo. Pero claro, si ya hasta los poderes financieros en ese mundo daban a un inmigrante, contado por él, a mí me lo contaba muy claramente, dice, Triqui, pero es que ibas a pedir un préstamo para un piso, no solo te dan para el piso, te lo dan para el coche y además para tunearlo y tal, y el carnet de identidad y una nómina de nada. O sea, coño, y mañana me echan y tal, eso no era previsible, ¿no? Vamos, andaba todo el mundo bajo esa competitividad también entre la propia banca y demás. ¿Qué pasa? Que ahora están como están, con las moras que tienen y los follones que tienen, ¿cómo se comen? Eso, o rebaja un 40 o un 50% el valor de los pisos que tenían ahí quietos, y así todo, bajándolo, sería a lo mejor para gente que coja especulativamente con mucho dinero por ahí quieto, cosas, porque el gran problema es que qué trabajador que está en paro va a coger ni aunque bajen el piso a un piso de 30 millones y lo pongan en 15, es que no tiene ni para pagar esos 15, ni para pagar, están en el paro, ¿cómo paga eso? Lo de la construcción fue un boom totalmente desmedido, que nos trajo consecuencias nefastas. Yo estuve hace algún tiempo, no me acuerdo qué sitio era un pueblo de Andalucía, no me acuerdo qué pueblo era, es que no me acuerdo, era un pueblo con cierta entidad, y allí nos decía el alcalde, a un grupo de periodistas, dice, aquí tuvimos que cerrar el instituto porque la juventud no iba a estudiar. La juventud se metía en la construcción a trabajar, al poco tiempo compraban unas motos magníficas, otros un coche estupendo, y de estudiar en absoluto. Lo lamentable de todo esto, y tú lo acabas de
de anunciar es que se veía venir, que los expertos ya auguraban esto. Y de hecho hace poco se dijo que varios inspectores de Hacienda ya al gobierno de Zapatero en el 2008 ya le advirtieron de lo que se venía encima. Y claro, no se tomaron las medidas adecuadas hasta que ya la presión internacional, ¿no?, obligó al gobierno a... Había otros intereses, además, ¿no?, para negarlo. Además, otro tema pernicioso que trajo fue el corromper la política, porque precisamente por la vía del especulativo, de lo que dio tanto dinero, donde los ayuntamientos se metían, claro, al final, entre constructores, recalificaciones, volumetrías, cómo te hago esto, cómo no te hago lo otro, por el medio maletines, el enriquecimiento de no sé cuántos personas dentro de la cuestión, pues bueno, fue también... Eso, otro elemento clave en este país de corrupción que asaltó y que en Europa, pues en ese sentido, pues están alarmados. Y lo del sur, César dice algo, lo del sur ya desde el extranjero, gente además técnica en turismo, decían las barbaridades que se estaban haciendo y que se cometieron en la Costa del Sol. Bueno, menos mal que aquí en Asturias son contados los casos que nos han fastidiado por el boom ese, lo que es Costa propiamente dicho, menos mal, ¿no? Algunos intentos hubo, se pudieron frenar algunos, pero en España hicieronse verdaderas barbaridades. Y sobre el turismo, si me lo permites, voy a hacer una precisión que ya la dejé entrever. Me ha sorprendido reiteradas que el turismo, cuando todo el mundo dice que al revés, que el turismo hay que potenciarlo más, porque no tenemos mucho más. Hay que potenciar el turismo, pero ojo al turismo. Y te voy a exponer lo que creo que aquí mismo ya indiqué otras veces. Por su propia naturaleza, por su propio origen, el turismo es un fenómeno transitivo, viajero. No es un fenómeno estable. Y su propia naturaleza, como te digo, le hace moverse y cambiar de lugar por la mínima causa que le cree problemas. Falta de seguridad, desorden público, una enfermedad, una atención descuidada por parte del país receptor, etcétera, etcétera. Esto hace que el turismo, con una facilidad pasmosa, se mueva de un lugar a otro. Insisto, por su propia condición de movimiento migrante, viajero, transitivo, ¿no? Así que, ojo con el turismo, bien, fomentar el turismo, pero no creer que puede ser un sector inamovible que garantice sine die unos ingresos determinados. El turismo hay que tratarlo con tacto. Yo personalmente prefiero que me hagan una fábrica de galletas o de jabón, que no que sea un hotel o un bar, ¿no? Una sidrería. Cuidado con el turismo. Bueno, César es uno de los responsables, si no me equivoco, de la tertulia del Alderique, ¿no? Sí. César, ¿lo organizáis con qué asiduidad o cada cuánto tiempo? Bueno, yo antes, si me permites, quiero vamos a explicar brevemente lo que es el Alderique, ¿no? Bueno, Alderique en asturiano significa hablar pero exponiendo argumentos. Entonces, ya que saques a relucir mi tertulia, modestamente quiero indicar que está adquiriendo un éxito tremendo debido a lo siguiente, a que partimos del siguiente principio que no se tiene en cuenta en España casi de manera total. Los españoles, es la frase de un escritor inglés, los españoles gritan mucho porque se escuchan poco. Y aquí, en esta tertulia, primero venimos a escucharnos. Y luego a dialogar serenamente sin cortarnos la palabra unos a otros. Cuando uno está hablando se la respeta al máximo y está radicalmente, no sé si decir prohibido es muy fuerte, prohibido que nos interrumpamos unos a otros, como ocurre en tantos debates como vemos en televisión, que son lamentables. Dan una imagen de este país de hortera inadmisible, y eso no ocurre en nuestra tertulia, afortunadamente. El presidente de la Caja Rural me decía, no, eso no puedes hacerlo, eso es convertir el agua en aceite. Pues yo os digo, con toda modestia, que en mi tertulia estamos convirtiendo el agua en aceite. Y allí dialogamos serenamente, sin excitarnos, sin irritarnos, sin enfadarnos, sin echar tacos, y manteniendo un respeto absoluto hasta al que tiene el uso de la palabra.
Bueno, ahora lo que quiera. No, te iba a preguntar, a esa tertulia del Alderí que asistía hace no demasiado tiempo el candidato de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, sí. Y tuvisteis, como tú decías, mucha repercusión, no solo por la tertulia, sino por asuntos extratertulianos, podríamos decir. Sí, porque, bueno, parece que hubo ciertos enfados por poner al presidente de los empresarios asturianos cerca de Cascos y por verle allí tan cerca unos de otros. Eso fue una chiquillada. Levantó celos. Sí, esos celos fue una chiquillada del PP. Permítanme hablar sin tapujos. Por razones meramente protocolarias, yo senté a la derecha de Cascos al presidente de la FADE, que en aquel momento era quizá, si no la más, sí, la figura más representativa. Y era obvio que tuviera con él un mínimo de cortesía. Y fue simplemente eso, que lo senté a la derecha, nada más. Y porque lo senté a la derecha, vamos, ya sacaron la deducción de que estaba apoyando a Cascos, que estaba, vamos, algo ridículo, porque el presidente de FADE es un hombre muy comunicativo y muy cercano, y alterna con todo el mundo, ¿no? Como él dijo posteriormente a este acto. ¿Y cómo veis a...? Sí, perdón. Es que yo quedé alucinado cuando vi eso, quedé alucinado, y además yo creo que a veces da la talla de la mediocridad política de esta región, de seguir siempre los mismos durante tanto tiempo y demás, porque cualquiera sabe, y yo que estuve como secretario general de comisiones obreras, a mí nunca se me ocurrió, por yo ser afín e incluso militante de Izquierda Unida, cuando se pedía una reunión, cuando venían las elecciones, que esto me cabreaba mucho, porque yo estaba convencido que eso no valía para nada, pero bueno, lo quieren así, se me ocurrió denegar a nadie que pidiese democráticamente, dentro del marco democrático, una reunión, fuera a la derecha, a la izquierda, al centro, donde fuera. Y me consta más que Serafín, o sea, que Severino Vigón, sí, pues a cualquiera que le pida una reunión para un tema en este momento, lo da a todos, porque no va a discriminar, políticamente eso no lo hace nadie, no lo hace nadie. Otra cosa es que coincidiese, antes de abrirse todo el abanico, pues bueno, una tertulia donde aparecen dos personas que aparecen juntas, ¿no? Pero ¿cuántas veces había aparecido el secretario general del PP al lado de Severino? Cantidad de fotos se pueden buscar por ahí, y durante todos estos años. Nada, eso fue lo que hizo César, una rabieta que además yo creo que a quien más popularidad le dio fue a Cascos. Sí, y a la tertulia y a bueno, esto, no sé si se puede decir aquí. ¿El qué? Yo no sé qué opinarás tú, depende, luego pero censuramos la tertulia y ya está, que es lo que dicen algunos. Esta persecución de Cascos tan descarada creo que le está favoreciendo, Resulta que nuestros candidatos de varios partidos, en vez de hablar de su programa y de sus proyectos, solo se limitan a meterse con Cascos. El otro día un periódico de Asturias, de cuyo nombre no quiero recordarme ahora, publicaba 3 páginas dedicadas a una entrevista con el candidato del PSOE. 3 páginas. Bueno, pues si titular de primera página y casi a toda página era un exabrupto hacia Cascos. No lo entiendo. O sea que en 3 páginas lo más interesante de lo que dijo este señor era el exabrupto de Cascos. Yo no sé qué opinas tú, a mí me parece que... Es que los medios, o parte de los medios de comunicación en esta región, hace tiempo que enseñan la oreja. Y se está viendo esto muy bien. Hay un determinados periódicos en un determinado lugar que, por ejemplo, apuesta a determinados partidos, incluso al propio Cascos, mientras que otro, de una entidad que es, según ellos mismos, la mayor tirada que hay en Asturias, en diario, pues está claramente zumbando madera y apostando pues a una persona en concreto del PP, que se llama don Gabino de Lorenzo. Eso está clarísimo. Bien, yo lo que esperan sacar de unos y otros, pues no lo sé, porque al final, efectivamente, lo que cuesta es que muchos diarios hoy día, y sobre todo el diario escrito, que yo creo que tiene los días contados, yo no sé, para 8 años, 8, 10 o lo que sea, tiene que vivir de lo que saquen de los políticos de turno en un momento dado por la publicidad. Y claro, la publicidad y él es el sostén de esa cosa. Pero que digo, vamos a terminar todos en lo digital, por eso yo creo que para leer un periódico vas a tener que aprender que para ti, con tu cultura y todo eso, moverte en un PC, en internet, con 4, o sea, yo no voy a decir ni las 2 horas que le dijo a Zapatero aquel ministro que le ponía al día tal,
tú mismo, por tu propia cultura, en un cuarto de hora sabes moverte, por ejemplo, para eso, para mirar los 20 o 40 periódicos, los que hay, lo que te interesa a ti, del turismo y de todo. La prensa al principio que el ordenador es que no lo usa en absoluto. La prensa escrita no va a desaparecer, no va a desaparecer. Si queréis, luego hablamos de esto, no va a desaparecer. Lo que va a cambiar. Yo estoy con Triqui. Y va a adaptarse, va a adaptarse a la nueva situación. Y va a volver un poco al principio, a analizar los problemas, que es lo que no hacen estos medios más directos y más calientes, ¿no? Estos medios te informan, pero luego hay que analizar la noticia y hay que entresacar la parte positiva o negativa de la noticia y hay que hurgar en lo que significa. Bueno, en fin, dejémoslo aquí porque... ¿Y algún detalle fuera de la tertulia de Cascos que nos puedas contar así? No, yo a Cascos no le conocía personalmente, habíamos coincidido en diversos actos, pero no lo conocía personalmente. Entonces, esta invitación nuestra data de hace ya varios meses, ya la hicimos en el 2009. La invitación para que vinieran a nuestra tertulia, al igual que vinieron otras personalidades que no voy ahora aquí a citar porque sería larga la relación. Y yo lo que me pareció, en contra de lo que se dice habitualmente, me pareció un hombre muy cercano, o es que él adopta esa postura a lo mejor para captarse pues, a sesiones, ¿no? Me pareció un hombre muy cercano, de una integridad, de una experiencia y de unos conocimientos apabullantes y de una cultura sorprendente. A mí me da la impresión de que estaba muy por encima y quiero ser objetivo, ¿no? En cuanto a su personalidad es total, no solo en el orden político. Ni se come a los niños ni nada parecido. Y a mí me parece, se puede estar con él o no de acuerdo en su modo de pensar. Hablamos como político, exacto. Pero como persona en su totalidad, a mí me parece excepcional, parece un hombre maduro, experimentado, sereno, que sabe lo que quiere, que sabe decir las cosas en cada momento. En fin, a mí me sorprendió, y repito, quiero ser objetivo, no hago aquí una apología ni una defensa a ultranza de Cascos, no digo mi impresión sincera. Sin embargo, Triqui, no parece que las encuestas vayan a otorgarle una mayoría absoluta en el Principado, ¿no? Cuando, como dice César, y eso probablemente es un comentario unánime, tiene una talla política mayor que la de cualquiera de sus rivales. A ver, Cascos es una persona políticamente polémica, porque tiene un carácter fuerte, pero tiene unas condiciones que nadie se las puede negar, que están ahí en su historial. Es una persona que cuando se dedica a un tema se dedica y trabaja mucho, emplea muchas horas, prepara las cosas mucho. Eso ya viene desde que era joven en las concejalías de Gijón. Quien estuvo al lado de él, de los demás grupos, gente que estuvo, del PC de aquella, que todavía no existía ni Izquierda Unida, él fue de los primeros, y además en solitario, cuando era Alianza Popular, y además me parece que era solo él como concejal de Alianza Popular en aquel foro de concejalías, con una fuerza muy fuerte de toda la izquierda asturiana metida allí, porque la mayoría de los dirigentes de aquella vivían en Gijón, casi todos, pues lo había demostrado. Ahora bien, eso no va a llevar a que él es una persona que se sitúa en un nuevo partido, en la derecha, y por lo tanto eso va a hacer que como fenómeno nuevo sea muy difícil incluso de las encuestas saber realmente lo que va a poder pasar aquí, pero hay una conclusión que todo el mundo saca, y yo no creo que hacía falta ni las encuestas para eso, que mayoría absoluta aquí ya no la va a tener nadie. Aquí la polémica va a estar en la derecha, a ver quién es el que gana, esa va a ser una, si va a ganar el PP o va a ganar Cascos, quién va a sacar más votos. Otra es, bueno, entre Foro y PP van a tener más votos que Izquierda Unida y PSOE. Es otra, porque va a depender qué se va a pactar o con quién se pueda pactar al final. De cualquier forma, yo veo que la gobernabilidad de esta región no va a ser fácil, Yo ignoro qué campo de acción pueda tener pactos Foro PP, que no se va a saber hasta que no se den los resultados electorales, porque yo creo que además los resultados electorales que se puedan tener y fundamentalmente el Foro, dependiendo de que sean más potentes o menos potentes, van a situar a Cascos en una perspectiva de las generales, que pueden venir adelantadas o no adelantadas. Ahora bien, eso le puede abrir una brecha
a tener una posible renegociación con Rajoy, porque claro, aquí hay que ser consciente que Rajoy ha sido, al margen de que haya venido posiblemente por Gabino la mayor fuerza de que no se presentase en un momento determinado, pero Rajoy es el responsable, porque un partido que es el que decide quién son los candidatos en un sitio y otro, pues no lo sé. Si veo lo del Gürtel, ahora mismo acabo de leer Rajoy, que como queriendo decir, yo apoyé a Kansas hasta aquí, pero como diciendo, como lo sienten en el banquillo, debe dimitir. Bueno, pues otra cosa nueva. Por eso digo que no puedo saber yo si a pesar de todo lo que se vivió, según esos resultados, lo que saque Cascos, puede haber una apertura de negociación nacional que permita aquí negociar otras cosas. No lo sé. Eso lo vamos a ver después de los resultados. Lo comentamos antes, Emilio. En un ambiente político de combancheo, de pasteleo, de toma y daca, de sí pero no, etcétera, etcétera, ¿no crees que también es bueno que haya políticos con carácter, políticos que sean firmes, que tengan, que sean resolutivos y que tengan ideas muy precisas? Porque estamos asistiendo a un mare magnum. La derecha ya no es la derecha, la izquierda no es la izquierda, el centro no sabes lo que es. No, es que a mí me da la impresión, y hablo a nivel general, que este país precisa gestores políticos que tengan carácter, que sean firmes, que tomen decisiones. Y yo creo que Cascos está en esta línea, repito. Se podrá estar con él de acuerdo o no de acuerdo ideológicamente, pero a la hora de gobernar, a la hora de gestionar, que es lo que pensamos gestores en este puñetero país, gente que sepa gobernar, estadistas, creo que, caramba, que haya personas resolutivas, insisto, me parece que no es malo, como cuestión de principio. No, yo para nada dije que era malo el que tuviera esa persona mucho carácter. Todo lo contrario, en política, seas de derecha, seas de izquierda, el tener carácter, es decir, el tener ideas claras, el pelearse por ellas, y cuando se va a pactar, saber qué se puede pactar y qué va negro sobre blanco, y cómo un pacto, si no se cumple, se puede romper y se rompe, se explica a la ciudadanía, porque si yo firmo con el contrario un paquete de medidas que se pueden firmar, bueno, pues dentro del marco de la derecha, unos que están más escorados para aquí y otros para allí, ¿por qué no van a llegar? Es más, hay políticas que son negociables entre derecha e izquierda, porque no están cargadas de un tinglado ideológico y son buenas para la ciudadanía, bien, y las metemos en el paquete, peleémonos todo lo que tengamos que pelearnos y no metamos en un paquete, en el folio, como digo yo, más de lo que podamos meter para que perdure, porque a veces se quiere adornar metiendo mucha cantidad, poca calidad, y luego eso solo sirve para devaluar un pacto y engañar a la ciudadanía. No, si hay 4 o 5 grandes temas que los que hay que abordar con seriedad, y podemos llegar a par, abordemos, y si no podemos llegar, no llegamos, y decimos a la ciudadanía, mira, fue imposible. ¿Por qué? Porque sobre infraestructuras señores meten esto, estas 5 cosas. Yo no quiero renunciar, por ejemplo, a que el AVE, no quiero decir que tenga que ser así, pues a que el AVE llega aquí, para tal año, porque se puede, y renuncia. Por lo tanto, para mí esto ya es fundamental para esta región, y por lo tanto yo no negocio. ¿Por qué? Porque no negocio, porque yo no voy a negociar por puestos, que esa es otra. El elemento político que se hizo aquí, como se está configurado, lleva a también, yo no sé si llamarlo casta, pero a unos aparatos de partido que a veces prefijan las políticas más que por lo que tendrían que ofertar a los ciudadanos por su supervivencia dentro del poder. ¿Se me entiende? Y de ahí que no, porque si no, ¿cómo no puedes entender si está siendo en el CIS el tercer problema de este país la clase política, los partidos políticos, la credibilidad o los sindicatos, etcétera? ¿Cómo no va a haber que retomar eso? Claro, y todo el mundo, yo creo que si haces un referéndum mañana sobre listas abiertas a todo el mundo, sale, yo estoy convencido que por un 80% listas abiertas. ¿Por qué no las quiere? Porque al momento que tienes listas abiertas, saben que ya desde el aparato no pueden poner a dedo los que ellos creen que deben poner, porque la ciudadanía vota a quien cree que va a ser mejor y le da la vuelta al zapato a la organización concreta, etcétera. Y con eso, más ejemplos que se pueden, muchos más. Fíjate, en este orden de cosas... Muy rápido, César, que vamos a publicidad, por favor. Del confusionismo que estamos reflejando, tú te imaginas, por ejemplo, la situación de ETA. ¿Qué diablos pasa con ETA?
¿Qué sabe Juan Español acerca de si hay o no hay negociaciones con ETA, si salen los presos de forma, digamos, protegida o salen los presos porque sí? ¿Qué pasa? Y así ocurre en muchos aspectos del país. Hay una falta de claridad, de precisión, de concreción, de orientación a la gente que te desconcierta. Y de aquí el que yo haya hecho esa lucha a cascos como hombre de ideas firmes y determinantes. Bueno, vamos a irnos a publicidad. A la vuelta, claro que sí, vamos a hablar de Mourinho y vamos a hablar del Madrid-Barça, que Triqui está el hombre deseando, seguro, ¿no? Porque me parece que lo ve clarísimo lo que puede pasar, como los madridistas también, desgraciadamente lo vemos clarísimo lo que puede pasar en ese partido de vuelta. Vamos a hablar de ello después de la publicidad. Bueno, pues vamos a hablar de otros asuntos. Enseguida hablaremos también de Mourinho y del fútbol, pero antes sí quisiera preguntar a nuestros invitados otros temas. Por ejemplo, es el que nos está llevando a Asturias a aparecer últimamente en varios medios de comunicación de tirada nacional. Incluso hace unos días, la semana pasada, éramos portada por este asunto. La decisión de la sanidad pública asturiana, en este caso, tiene sus competencias transferidas, de no sufragar los gastos que conlleva la reproducción asistida, en este caso, a 2 mujeres lesbianas. Bueno, eso ha levantado mucha polémica porque hay quien asegura que los recursos de la seguridad social no están precisamente para este tipo de cosas, para curar, no para permitir a alguien ser madre por sistemas no tradicionales, digámoslo así, y hay quienes dicen todo lo contrario, que eso debería estar incluido en la seguridad social, como también lo está en el caso de otras comunidades. No sé qué os parece a vosotros esto. A ver, yo creo que el problema más de fondo no es que Asturias haya saltado por el hecho en sí, que no lo tiene aprobado, todo indica que no lo tiene aprobado. El gran problema para mí de fondo es que no haya igualdad en este país en lo que es en servicios fundamentales como pueden ser los educativos o de la sanidad. Que yo cada vez lo digo, dudo más de que tuvieran que estar al margen del Estado. Yo creo que la única forma y la forma más garantista de tener todos el mismo derecho en sanidad y en educación hubiera sido mantener eso bajo la tutela del Estado. En el momento que se rompió esto en aras a decir que vamos a acercar el poder al pueblo, con lo cual yo estaba de acuerdo con el sistema de las autonomías, ha llevado a tal desmadre por malas gestiones, por la venta, cuando el político vende lo que no es de él, que es de todos los ciudadanos, se cometen errores de bulto. Hoy, por ejemplo, estamos viendo la gran sanidad pública, la gran sanidad catalana, que tanto aireaban, como hace quiebra. ¿Cómo va a hacer quiebra? Pero es que han subido ellos, eran los salarios más altos que había dentro de la sanidad española, Claro, ahora mismo tienen problemas y tienen que plantearse recortes precisamente que va a sufrir los pacientes. Por eso, más allá de las 2 asturianas en concreto, el tema está en la discriminación, de que pueda haber lugares donde sí se les paga este hecho y donde no se les paga. Yeah. Luego tendríamos que ver qué podemos, si una sanidad para soportarla con unos impuestos X, y no podemos echar más impuestos porque no podríamos soportar, etcétera, etcétera. Claro, lo primero que hay que empezar es decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero curar, ¿no? Bueno, a ver, lo primero va a ser que podamos a las enfermedades todas habidas y por haber mantener este hecho concreto, el gasto de la cura, que por cierto, ahí hay casos también minoritarios de enfermedades, las llamadas raras, que cuestan un pastón, y que es otra cosa distinta a lo que puede ser las inseminaciones estas, porque eso sí que son enfermedades durísimas, claro, durísimas para los que la padecen, para los familiares y demás, y que no están metidas como tenían que estar dentro del sistema de la seguridad social, porque además los medicamentos son de altísimo coste. Quiero decir que el debate se sale de Asturias, se sale más en discriminación de que, claro, unos hay un catálogo de enfermedades, otro hay esto, aquí se hacen unas gestiones, se dan unos servicios y en otros no se dan, etcétera, ¿no? Esa es la cantinela de siempre. La cuestión es delicada. La cuestión es delicada porque
todos aquellos hechos que entrañan una concepción moral son muy delicados. Yo aquí veo dos motivos dignos de atención. Uno, el que tú apuntas, la diversidad que hay entre las distintas autonomías de España a la hora de tratar enfermedades determinadas. En unos sitios gozan de unas ventajas que no tienes en otros. Caramba, esto es prueba del desastre al que llegamos en este país debido a esta división territorial que hicimos, que entraña una división política, institucional, social, etcétera, etcétera. Ahí estamos de acuerdo, que esto tenga que tener un tratamiento uniformizado, o sea, que fuera prácticamente igual en todas las regiones. Y luego está la cuestión, digamos, moral, que yo, por supuesto, respeto totalmente a los que no piensan como yo, pero yo creo que una seguridad social que pertenece a todos los españoles no tiene por qué tratar estos casos concretos que entrañan, repito, una concepción distinta de lo que es el sexo, de lo que es el género, etcétera, etcétera. Si esta señora fisiológicamente es capaz de quedar embarazada en contacto con un varón, y no veo el por qué tenga que obviar este procedimiento natural y acudir a un artificio que tenemos que pagar el resto de los españoles. Repito, pienso así y respeto a quien no opina como yo. Si hay métodos más baratos, ¿no? Podríamos decir. Bueno, en fin, hablamos de otros asuntos. En el caso de Triqui sí sé que es de Grau y a lo mejor, no sé, ¿a ti te molesta, Triqui, que te llamen rural por ser de Grau o no? Para nada. Es que, para nada. Además, yo quedaba y lo decía aquí antes de empezar, digo, pero ¿dónde viene este follón aquí montado para querer hacer esto un Cudillero, el amigo Paco? Y no sabía que una de las acepciones de rural era... Es que el alcalde de Cudillero, se lo cuento antes de que deis la explicación que queráis conveniente, el alcalde de Cudillero ha llevado a pleno que el término rural, una moción para trasladársela a la... me imagino que a la RAE, ¿no? Donde hacen el diccionario, a la Real Academia de la Lengua Española, para que el término rural en una de sus acepciones no sea ya inculto, porque ellos son rurales pero no se consideran incultos. A mí, yo también soy de pueblo, a mí nunca me molestó que me llamaran rural. No, pues el problema es que nadie por llamarlo rural creyó que eso era, había una acepción de inculto, para nada. La zona rural o periférico, cuando se dice, no, los madrileños, pues les dicen, estoy periférico, pero luego resulta que en Madrid, si hay 3 millones de habitantes nacidos allí, pues bueno, ahora como las grandes capitales, todos venimos de un éxodo de participar y tal, ¿no? Y bueno, pues ahora pueden decir, zona rural, siempre fuimos de campo, de la huerta, de no sé qué, y estamos a 30 kilómetros, es más, a los de Grau a veces les decía, esto ya son Galicia ya a partir de aquí, ¿no? Bueno, pues digo yo, Galicia a partir de ahí, eso fue lo que hizo el PSOE y el Partido Popular, Alianza Popular de aquella, muy hábilmente para dividir algo tan poco entendible en 3 circunscripciones políticas electorales, Asturias, cuando Asturias, una zapatilla de nada, de 1 millón de habitantes, es todo uno que estamos ahí. Claro, ¿por qué se hizo? Se hizo para favorecer más todavía. Ya favorece bastante la ley DON a los partidos mayoritarios, sino que había que favorecerlos más, con el Oriente y el Occidente. Y decir Grau, Oriente, vamos, está aquí al lado, como Siero, menos mal que a Siero no lo pasaron ya para allá también, y dejaron aquí la franja y tal. Bien, yo creo que este tipo de polémicas dan poco, y a veces dan la sensación de que poco tienen que hacer para meterse en esto, porque yo no... Y acudir cosas importantes. Sinceramente, quizás a buscar un poco 5 pies al gato, 5 pies al gato. Además, había que leer la definición total que da la Real Academia. Esto es una acepción. Y obviamente, en este matiz que da de inculto, no creo que haya un tono despectivo, ni mucho menos, ¿no? Bien, aunque desaparezca esta denominación, aunque desaparezca... no sé, este aspecto que alguien cree negativo, no pasa nada, pero vamos, no creo que sea una cuestión que merezca la pena, no sé, tratarla con cierta amplitud, ¿no? A mí me parece casi un trámite, que la Academia opina que efectivamente debe de suplir el término ignorancia, creo que es algo así, ¿no? O inculto, La acepción de inculto. Sí, bueno, pero que la suprima, que no lo suprime, no pasa nada. No pasa nada, creo que no pasa nada por eso, porque no me imagino yo que los académicos, cuando decidieron hacer esta definición, hayan pensado de manera, pues no sé, de manera despectiva o algo así hacia
Luego, claro, además, por lo que respecta a los asturianos, sabéis que usted dice que todos los asturianos, y yo me enorgullezco de ellos, tenemos un fondo rural, ¿no? Un fondo de ruralismo. Es un tema apasionante del ruralismo asturiano. Él dice que Castilla es ancha y seca como el pecho de un varón, y Asturias es suave y ondulada como el pecho de una mujer. Por eso en Castilla la gente se agrupa a los pueblos, porque el campo, en lo externo, es árido, y nosotros no. Nos fundimos con la tierra, y hay casas por todos los sitios. Es un tema interesante, ¿no? Está bien. Pues, bueno, eso, que además quienes probablemente hagan esta acepción no sepan que el mundo rural tiene una sabiduría también. Hombre, tradicional, cuidado, digamos, antropológica, y vamos, marina, y de conocimiento del medio, de identificación con el entorno. Vamos, se nos podía dar ciento y raya. Los que vivimos en ciudad nos ponen ahora mismo en un entorno rural a vivir, igual nos morimos en 2 días. No sabemos ni ordeñar una vaca, ¿no? Yo creo que Paco le entró una neura por ahí y dice, vamos a hacer aquí esto, voy a salir en todos los periódicos y en todos los medios y demás, debe estar un poco aburrido, y dice, venga, voy a tirar por aquí. La natural de los paisanos, el paisano que es un foco de sobriedad y de acierto y de bien decir y de sensatez y de hombre. Por cierto, ¿puedo contar una anécdota? Sí, hombre, que puedes, no, estás obligado. Conocéis, por supuesto, a Pepe Ferrero, sí. El que fue creador del Museo Geográfico de Planta de Salime. El padre de Pepe Ferrero era un clásico paisano asturiano, sabio, juicioso, sentencioso, tranquilo, etc. Era herrero. Y se murió hace unos años y ya llegaba a una edad avanzada. Entonces, cuando estaba ya malo, ya tenía, los médicos quisieron meterlo al hospital y lo de siempre, rajar, introducir inyecciones, tal, ¿no? Y dice el paisano, un remiendo nuevo no mejora un traje viejo. Y yo soy un traje viejo, lo que prueba la sabiduría y el decir, no, es curioso. Y se murió tranquilamente, no ingresaron, en fin. Está claro. Bueno, señores, antes de hablar del fútbol casi es obligado, ¿no?, hablar en esta fecha en la que estamos del 1 de mayo, aunque las razones, volvemos al principio de la tertulia, las razones para ese 1 de mayo no sobran, o mejor dicho, sí, sobran, ¿no?, no faltan en esta ocasión, con el paro, con la reforma laboral, con tantas cosas, pero al final, Triqui, el 1 de mayo no sirve nada más que para que lo podamos enlazar con otro día y hacer puente. Veo yo, Déjame a mí que más adelante. A ver, César. De esto, tú eres el más llamado a hablar, porque obviamente te afecta directamente. Sí, claro. Yo voy a callarme, pero sí quiero hacerte esta precisión. Tengo la impresión de que los sindicatos en España están haciendo un papel muy acomodaticio. Se están plegando al ambiente político existente y se apartaron de su condición de órganos reivindicativos expresamente en favor de los trabajadores. Y podría añadir a este aspecto, y como apoyo de mi tesis, lo siguiente: todavía hoy alguien dice, yo lo dejé que hace tiempo, que no conciben cómo los sindicatos se preocupan de que se hagan carreteras, aeródromos, polideportivos, casas culturales. Oiga, eso no es misión de ustedes. Eso no es misión de los sindicatos. Y hoy día los sindicatos, pero en Asturias estamos viendo que se derivan hacia estas cuestiones que son ajenas. Y aquí callo. Y te dejo a ti que tomes la palabra. Es que, por empezar por lo último que dijiste, el tema es que en Asturias, y además por la fuerza de un determinado sindicato de sector, efectivamente su papel ha pasado por encima incluso de lo político, lo que no tenía que ser. Porque en términos genéricos, los sindicatos todos, y en el mundo, tienen algo que sin suplantar para nada, porque si no estarían confundidos a los partidos políticos, sí tienen un volumen global de lo que puede ser una reivindicación, que es lo que se suele llamar sociopolítico, es decir, el salario de los trabajadores no es solo el salario directo, que es el fundamental, el de los trabajadores en la empresa, sino lo que le induce el entorno donde vive. Es decir, si tú tienes, pero la misión no es del sindicato, eso es del ayuntamiento y de la propia región, quien tiene que garantizar pues colegios y cuestiones buenas para los alumnos, o sea, para la gente, para los hijos de los trabajadores y demás. Bien, luego lo otro, el 1 de mayo, es un tema que es una celebración
de allá en Chicago cuando salió, que ha quedado descafeinada. A ver cómo lo explico yo. Lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, pero es una cosa que es a donde van siempre los mismos, un poco porque hay que estar ahí, que además en España, al coincidir muchas fiestas de tal, la gente se ha acomodado toda en general y por lo tanto deja muy desfigurado como elemento reivindicativo lo que es el 1 de mayo. El 1 de mayo, bueno, pues en los años de transición eran de una fuerza de contenido, digamos, reivindicativo, movilizador. Hoy los 1 de mayo no son esto. Nosotros ensayamos hasta poder mezclarlo con algo lúdico, con fiesta también para los trabajadores y tal. No resultó y no resultó. Bueno, lo otro, evidentemente las situaciones sociales son tremendamente complejas y ahí yo creo que toda la sociedad se ha diluido de tal forma, la solidaridad se ha diluido de tal forma que eso ha implicado a los sindicatos también. Los sindicatos, tan implicados los partidos políticos, tan implicados los sindicatos, la forma de hacer sindicalismo ahora, el comunicar con la propia clase trabajadora se ha perdido mucho. Es decir, el elemento clave que tenía, por lo menos para mí, como la Comisión Obrera, era un sindicalista muy participativo, era la asamblea en el centro de trabajo. Es decir, la información directa en los centros de trabajo. Si creemos que solo basta por la vía digital o mandar un papel a la gente para que lea, que mucha gente ni lo lee, cambiar eso por lo que podía ser los 15 minutos en el Tajo, explicando un problema concreto que tuvieran los trabajadores, pegado allí, no inventar cosas, y demás, eso daba fuerza ante los sindicatos, los hacía más participativos y evidentemente se han estancado. Yo creo que los sindicatos se han quedado ahí estancados, tendrían que hacer serias reflexiones. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué no hubo fuerza en un momento determinado para convocar una huelga general en condiciones? Porque motivos había más que sobraban. ¿Qué pasó? Que no respondía. ¿Y por qué no respondía? Pues eso tienes que hacer, hay que hacer análisis críticos. César decía algo antes de ponerse de acuerdo todo el partido político, pero es que aquí, César, sabes bien tú que, por ejemplo, en el campo político varió mucho de lo que fue la transición, los políticos de la transición, el nivel de compromiso entre varias fuerzas políticas e incluso sindicatos patronales en aquellos tiempos, y vino debajo del brazo fundamentalmente de querer romper con la transición, como diciendo eso hay que borrarlo y hacernos aquí nuevo, fue Zapatero y la ha cagado. Porque es como venir y decir, vaya, todo eso que se hizo, más, aquí hay que hacer otro invento, partir casi la calle por aquí de cero, y a partir de aquí soy yo el gran jefe que va a cambiar todo esto, ¿no? El país en mil cosas, en mil formas, sacando cuestiones que no eran los problemas cotidianos ni los problemas que verdaderamente tenía el pueblo, que había otros más graves, etcétera. Puso señuelos muy rojos, para entendernos, para camuflar otros y de poca valía, porque lo concreto y lo más rojo que puede haber, o lo más social, ya no voy a poner rojo, pero para que le podría valer para él, para sindicatos y para partidos de izquierda, pues coño, es el empleo, y va a ser siempre. Empleo es tener trabajo, tener riqueza, que es lo mismo que tiene que tener un trabajador. Esa es la reivindicación fundamental. Oye, mira, hay un aspecto que yo desconozco, que es el referente a las ayudas que el gobierno presta a los sindicatos, al menos en España. Esto es genérico, ¿existe también en otros países o es un fenómeno? Sí, pero para que existe de diferente forma. Me voy a explicar. Cuando se habla de las grandes subvenciones, hay que separar, que no se separan. Las tertulias mediáticas, todo, no se separa. Hay que separar lo que es la subvención propiamente dicha, que puedan figurar directamente para los sindicatos en un ayuntamiento. Ayuntamientos por ahí que los dan, aquí no suele pasar, en las autonomías o lo que da el Estado. Una parte de subvención. Y otra, que la gente la suma, que no es así, es la que tiene que financiar a obra determinada, pues por ejemplo, cursos de formación, y es en función a lo que da. Y entonces, si eso funciona mal, que pueden funcionar mal, porque desde mi punto de vista la formación que hay en este país está mal orientada, y Europa hizo poco por reorientar, se hacen cursos a veces que le viene bien al sindicato porque gana dinero, al trabajador que va allí porque le dan no sé qué, pero
¿eso para qué vale luego? Si es, ¿a dónde te coloco yo con él? Si esto ya no existe. Quiero decirte, esa reorientación. Entonces, ese dinero es distinto y tendría que tener otro debate. ¿Por qué? Porque ese no es para los sindicalistas ni es para el sindicato en sí. Es que tú, para tener cursos de formación de tal, tú necesitas una plantilla y tienes que contratar y contratar gente que no tiene por qué ser del sindicato para nada. Tienes que hacer unas oposiciones y tienes pues a 4 peritos eléctricos, a no sé qué, a la otra, y claro, ese aparato que te da cursos para tal. Eso lo consume ahí. Sindicatos italianos funcionan de otra manera, les puede dar la gestión, o tener tus escuelas propias también, que te financian como la patronal, porque ojo, esto no es los sindicatos solo, esta forma de financiación y cursos y tal, los tiene la patronal como organización, pero los tiene cualquier empresa. ¿Cuántos empresarios hay por ahí que los tienen? Peluquerías, que el que sabe que hay un determinado dinero, opta. Si se mueve, a veces hay que moverse, porque si no, pueden darlo a uno y no los dar a otro. Bueno, pues aprovecha su peluquería para cortar el pelo, aprender a otras, ganar dinero, no sé qué, no sé cuánto. Ese marimán que hay por ahí está todo muy mezclado. Eso lo comprendemos. Luego está la segunda parte, que ese dinero se desvía, ¿no? Eso lo comprendemos. Pero yo digo, cuando lees, por ejemplo, los periódicos, el PSOE, el gobierno de Zapatero, concedió el pasado mes a los sindicatos tantos millones de pesetas, por Dios, de euros, que es frecuente leer esto. ¿Eso qué es? No es dinero que se le regala, sino que se justifica a través de... No, hay una parte que es directo para la financiación del sindicato. Que otra es el partido político también, Ya. Sí, no, ya, y lo grande... Oye, y luego habría que decir a la banca... ¿Cuánto deben cada partido político aquí que lo dan y lo perdonan? Y luego habría que decir, y las cajas manejar por los partidos, por los políticos, y cuánto dieron, cuánto dan y a dónde queda ese dinero. Claro, todo ese rollo en esta España fuimos haciendo una democracia al tran, como podíamos, como sabíamos, y hay cosas que hay que cambiar, que hay que dar marcha atrás, que en Europa no pasan, otras pues también, otras tan mal. Pero es un debate que tiene que ser con todos los bichos tirados ahí encima. Está muy viciado. El debate tal como está muy viciado. No está siendo riguroso, porque yo creo que sí hay que hacer ese debate y había que dar cuenta exactamente todo hasta el último duro, ¿no? Pero si pasan todos por los tribunales de cuentas, están auditados todos los sindicatos y los partidos políticos y todo, pero tú ya sabes que una cosa es estar auditado y otra cosa es otra cosa. Bueno, hasta el Estado mismo no se audita. Por eso, políticos firmes. Bueno, hablamos de otras cosas. Yo no sé si, ligando una cosa con otra, Mourinho sería un buen político, pero desde luego mediático lo es, parece firme y desde luego polémico también, que eso te hace que salgas en los medios de comunicación y te da a conocer. No digo que sea un mal entrenador Mourinho, pero claro, mucha de su popularidad no se debe a los muchos títulos que ha ganado con diferentes equipos, sino a su forma de ser, ¿no? Evidenció inquietudes políticas, dio muestras de tener ambiciones políticas. No parece, pero bueno, miedo da. Creo que no tiene nada que ver para político. Yo no sé si sería bueno o mal político, pero no tiene nada que ver. Yo creo que lo primero es verdad que es un buen entrenador. Al margen de que a mí no me gusta el fútbol el tipo de fútbol que él practica. Él es un hombre de resultados, es un hombre de hacer un ejército y un equipo que reciba todas las órdenes y funcione como tal equipo, a lo que él diga, sacrificado y demás, y hay pocos jugadores que les gusten jugar dentro del margen que da una disciplina, jugar 11 en un equipo y que hay que jugar en el equipo. Yo no, vamos, tengo medianamente pasta, muchas me tendrían que dar un equipo de Mourinho para ir, ¿no? Digo, Messi o Kaká, como lo tiene ahí metido, gente buenísima que tiene. Entonces, es un hombre de resultados. Lo que sí está claro que es un fenómeno en el manejo mediático. Eso es único porque él hace la pelea, él lleva el foco y le dice a la prensa por dónde debe ir, al margen y con todo el favor para que no lo defienda, porque son colegas tuyos. Yo siempre consideré un nivel segundo el periodismo deportivo, sobre todo el fútbol, pero bueno, claro, lo maneja como quiere, hace el foco donde quiere, pone donde quiere, se discute de lo que no había que discutir. O sea, aquí, en vez de discutir del fútbol, se está discutiendo de lo alto de la hierba, si era esto, si era más bajo, si se rían esto, si se corrompió el Barcelona comprando, que por cierto hoy le han pegado un palo en Tele4 o en Tele5 que vi, en Tele4 me parece, hicieron una recopilación de los partidos de Mourinho que ganó, pasando en el Oporto ya, con Irureta de entrenador del Coruña, los penaltis no
pitado, la falda de tal y todo ese rollo que tenía que meter la cabeza bajo un váter, como se suele decir en los pueblos, ¿no? Bien, yo creo que, sinceramente, el Madrid tiene una caseta, tiene una plantilla temible para mí, de una envergadura que puede estar a la par del Barcelona en juego si lo ponen a jugar. Sería distinto, la manera de jugar a lo mejor un poco variada, pero el Madrid, hombre, yo el Madrid que vi, que temí toda la vida, yo siendo el Barcelona, pero que temí, admiré, de Di Stéfano, de otras épocas de Madrid, no tiene nada que ver con este fútbol. Yo creo que es mentira. El fútbol del Bernabéu y la gente del Madrid no puede estar conforme con ese tipo de fútbol que practica este hombre. Eso no es arte, y el fútbol en lo fundamental debe ser arte, debe ser para pasarlo bien. Hombre, yo sé que el aficionado de verdad al final quiere ganar, pero hay formas de ganar. Yo prefiero ganar 1-0 y ganar mal o empatar un partido jugando bien, que bueno, ganas el partido metiendo los 11 atrás a catenaccio puro tipo italiano, y ahí que no ves fútbol ni ves nada. Oiga, mire, yo vengo, supongo que el torero cuando va a ver los toros le gusta que vea una buena corrida porque hubo buen toro, hubo buen torero, se dio tal y no cogió el otro y metió ahí a los 12 pases a matar, ¿no? Y acabar la faena y no meterse. Sinceramente... ¿La virtud o el pecado del equipo qué está? ¿En la calidad de los jugadores o en el modus operandi del entrenador? No, y el entrenador, hombre, vamos a ver, saca en Valencia un equipo, jugó de maravilla, y el sitio que jugó con los mismos que tiene, y tenía la caseta contra el Barça. ¿Cómo puede decirse que venga un equipo, el Barça, a jugar al Bernabéu en la Champions para las semifinales y que él apuesta a un resultado 0-0, que lo dejó claro? Es que mentalizó a los jugadores que sacó con un 0-0, y la gente de arte, de buen fútbol, de jugar, los tenía en el banquillo. ¿Por qué? Porque salía a que el Barcelona no metiera un gol, a dejar 0-0 para aprovechar ir a Barcelona y ver un contraataque, meto un gol y los elimino. Claro, y luego pasó lo que pasó. Pues no, porque además les hizo ser muy duros, que entren a tope, y claro, decía eso a Pepe, que es un jugador de una fuerza tremenda y de una gran clase, pero un poco verano le falta, pues claro, le pasa, si no lo expulsan ese día, ya lo tienen que tener expulsado ya en Valencia. Este señor acaba en política, si no al tiempo, ya lo veré. Que Florentino está... que ya no sabe lo que va a hacer. Florentino, como quede eliminado ya, o sea, como no pase, que lo tiene difícil, no hay nada imposible, pierda el partido el martes o no pase la eliminatoria, yo estoy convencido que Florentino ya no cuenta con él y este se marcha. Se marcha porque no es un entrenador para el tipo de fútbol, ni para tener esas polémicas, en lo que llaman los madrileños el señorío, que nunca tuvo que meterse con árbitros ni con nada. Antes se vio al Madrid llorando por ahí, pero si el Madrid y el Barcelona en general, ante los equipos más medianos, siempre salen favorecidos, porque son la élite del fútbol aquí, y eso los árbitros no es que lo quieran favorecer, es que no se atreven ante una duda a pitar, porque joder, se me lanza a mí aquí todo lo mediático, y entonces leches, al Gijón, al Oviedo, ¿qué más da? ¿Qué van a gritar los dos viernes de Gijón si no hay ni dos periódicos, ni mandan nada? 1 millón de habitantes, esto es nada. Pero Madrid y Barcelona, leches. Muy bien. Llegamos ya al final de... Muchas gracias por estar aquí, y que le imaginaba yo el viernes por la mañana viendo la boda del príncipe Guillermo de Inglaterra. No. Yo vuelvo a lo que es más, y luego que nuestros televidentes o nuestros oyentes me perdonen, pero a mí me parece un insulto, una ostentación, al momento delicado por el que estamos pasando en Europa. Me parece algo incluso ofensivo, y por Dios ruego que perdonen mi radicalismo, me parece ofensivo. Pero hay otro aspecto también bastante lamentable, y es que haya personas, que haya público, incluso de condición humilde, que aplaudan estas muestras de boato y de magnificencia, que haya público que lo aplauda, y público de condición modesta. Yo es algo que no lo entiendo. Vamos, pero es así. No suscribo toda la palabra que ha dicho. Un exhibicionismo de trajes, de sombreros, de escenas tirando la casa por la ventana, ¿no? Pero bueno, en un momento tan delicado como la tal, cuando hay gente pasando hambre, cuando hay millones de trabajadores en condiciones lamentables de vida, cuando, como te decía antes, dicen que en Madrid hay niños pasando hambre, que nos permitamos todavía organizar estos espectáculos y que haya gente que los aplauda. Y de forma masiva, porque en televisión rompe... Yo ruego que ustedes me disculpen, pero no, yo no entro a ese trapo.
Bueno, señores, muchas gracias, Triqui. Muchas gracias también a César por estar aquí con nosotros en este debate, en esta tertulia. Volvemos mañana de nuevo con ustedes. Gracias, hasta mañana.